Ya los que vienen tarde pues irán ingresando en la medida que vayan llegando. Entonces, nuevamente gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a estar haciendo con Bufete Gris una serie de capacitaciones gratuitas mensuales, exclusivas o sobre temas relacionados de manera exclusiva con el sector construcción. A esas capacitaciones pueden estar pendientes pues por @bufetegris o por @impuestos con botas. Ahí vamos a estar publicando de manera mensual qué capacitación vamos a estar llevando de manera gratuita para que ustedes puedan acceder a la misma. Entonces digamos que esta es nuestra primera capacitación gratuita de Bufete Gris del sector construcción. En el mes de noviembre tendremos otra y en diciembre tendremos otra y así haremos una cada mes. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el FIC, que es un Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria del Sector Construcción. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Guerra, soy contador público, soy especialista en impuestos, estoy en mi último año de Derecho y lidero todo lo que tiene que ver la parte fiscal de Bufete Gris, de Agencia de Abogados y Contadores, que es la mamá de Bufete Gris, y publico contenido exclusivo para el sector construcción en @impuestos con botas. Entonces, vamos a primero a salir de la parte aburrida, que son las generalidades, pero lo vamos a hacer de una manera muy divertida, práctica y dinámica, y porque son los cimientos para luego comenzar a hablar de lo que en realidad nos interesa, que es hacer cálculos numéricos y determinar algunas variaciones que le permitan a ustedes determinar si deben o no hacer esta contribución o la manera en la que la deben calcular. Pero estas generalidades son absolutamente necesarias. Entonces, para quienes nunca han escuchado hablar del FIC, esto es lo que sucede a través de esta contribución. Entonces, es una contribución que recae únicamente sobre empleadores que realicen actividades relacionadas con la industria de la construcción. Ahorita vamos a ver cuáles son esas actividades que estén relacionadas con la industria de la construcción. Hasta acá me interesa únicamente que se metan en su cabeza la palabra empleadores, es decir, que necesita existir o requiere que exista una relación laboral entre un empleador y su empleado. Y que esa relación laboral esté marcada dentro de una organización o una persona natural que realice una de las actividades que más adelante vamos a ver que está relacionada con la industria de la construcción. Entonces, para esas personas o para esos empleadores, personas jurídicas o naturales, no van a estar obligados a vincular aprendices SENAS. Ustedes pueden consultar en el artículo 32 de la 789 quiénes están obligados a tener aprendices SENA y bajo qué condiciones están obligados a atender esos aprendices SENAS. Entonces, para esto de lo que vamos a estar hablando hoy, no existe la obligación de vincular aprendices SENAS, porque la norma expresamente los exoneró. Y ahorita vamos a ver qué norma y todo eso. Pero entonces, como quedaron exonerados de contratar aprendices SENAS, los empleadores del sector de la construcción, recae sobre ellos una obligación especial, que es el pago de una contribución, que es lo que conocemos, lo que vamos a conocer como el FIC. Entonces, estos dejan de contratar aprendices SENA, pero tienen la obligación de contribuir al FIC, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en esta primera parte, lo único que he dicho es que tenemos unos empleadores, lo que quiere decir que hay una relación laboral empleador-trabajador, que estos empleadores pertenecen al sector construcción, que por pertenecer al sector construcción no deben vincular aprendices SENAS, no deben hacerlo, están exonerados, es decir, que no es que de manera voluntaria yo pueda hacerlo, no, están expresamente exonerados, es decir, no pueden hacerlo, pero por esa exoneración tienen una obligación, que es la contribución al FIC, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, ¿es obligatorio el FIC? Sí. ¿Para quiénes? Para los empleadores del sector construcción, que ya vamos a ver quiénes son. Hasta aquí me interesa que tengan claro eso. Entonces, el FIC nace un día como hoy, por eso lo estamos haciendo hoy, porque hoy está de cumpleaños el FIC, que nació con el 2375 del 31 de octubre del 74. No sé cuántos años estará cumpliendo, 40 y algo años hoy. Y nace dentro de un decreto en ese año que lo que buscaba era combatir el desempleo. Entonces, para combatir el desempleo en ese momento se hicieron varias cosas y dentro de esas crear un fondo que se denominó el FIC. Entonces, ¿qué es un fondo? Un fondo, pues, es la manera de captar recursos para destinarlo a una actividad puntual. Eso es un fondo. Y que lo que iba a hacer ese fondo, que administra el SENA,
que administra el SENA. El fondo está administrado por el SENA. Y más adelante vamos a ver cómo está compuesto y todo eso, pero me interesa hasta aquí estas partes generales o preliminares que tengan claro o para que nos ubiquemos en contexto de qué estamos hablando. Entonces, este fondo administrado por el SENA, que va a canalizar esas contribuciones que ya dijimos quienes tienen la obligación de hacerlo en la anterior presentación, lo van a realizar los empresarios del sector de la construcción y lo va a administrar el SENA. Entonces, en su momento nació el debate, yo se lo traigo acá como para mencionarles, de que si esta contribución que nacía con el decreto 2375 era una contribución especial, una contribución fiscal o una contribución parafiscal. Y la definición que se dio con la 2375 encaja con una sentencia posterior que definió y que en el material que les vamos a compartir, ustedes van a recibir esto, que es una sentencia en la que están los diferentes tipos de contribuciones para que ustedes lo estudien pues, con mayor detalle, pero hasta aquí me interesa que ustedes tengan claro que es una contribución parafiscal porque cumple con los 3 requisitos que esa sentencia, que allá les dejamos en el material que les vamos a compartir, menciona para que sea una contribución parafiscal. ¿Y cuáles son esos 3 requisitos? Hombre, que es obligatorio. Entonces, ya en la primera presentación lo dije. No es opcional el FIC, es obligatorio. Lo segundo es que es singular o tiene una característica de singularidad. ¿Por qué? Porque recae sobre determinadas personas o sobre determinado sector. Entonces, ¿sobre quién recae esta contribución parafiscal del FIC? Sobre las personas jurídicas o naturales que desarrollan actividades del sector de la construcción. Por eso es singular. Y tiene una destinación sectorial porque se van a beneficiar, el mismo sector que contribuye se va a beneficiar sobre esa contribución. Entonces, en este caso, las contribuciones que hacen las empresas del sector construcción son para la formación, en principio, aunque hay otros beneficios, pero en principio es para la formación de mano de obra calificada para colocarla a disposición del sector construcción. Entonces, básicamente lo que está haciendo el FIC es que administra el fondo de los aportes que hacen las personas jurídicas o personas naturales del sector construcción para generar mano de obra, es decir, todos los programas que ustedes vean de albañilería, carpintería, soldadura, lo que sea, en gran parte está financiado por esta contribución que estamos haciendo o que hacen las personas jurídicas o naturales del sector construcción. Entonces, repito que en el material de memoria que van a recibir, pues van a tener la sentencia que define cada una de las contribuciones para que ustedes la estudien con un mayor rigor. Bien, entonces, como estamos en las generalidades, voy a ir diciendo cosas que van a servir de base para lo que vamos a estar hablando más adelante con mayor profundidad. Entonces, ¿y por qué? Como muchas personas desconocen de esta contribución, es importante que tengan claro esto que voy a mencionarles a continuación. La fiscalización del FIC, que la fiscalización del FIC está en cabeza del SENA, es decir, es el SENA quien tiene un organismo de fiscalización a los contribuyentes o a los posibles contribuyentes de esta contribución. También es aplicable a aquellas empresas que, a pesar de no pertenecer al sector de la construcción, ocasionalmente, de manera propia o a través de un tercero, ejecutan una actividad conexa con la construcción. Entonces, el SENA puede fiscalizar, obviamente, a las empresas que por su naturaleza son del sector construcción, una empresa de ingeniería, de arquitectura, de movimiento de tierra, de metalmecánica, de ese tipo de empresas que ahorita la vamos a ver en detalle. Por su naturaleza, obviamente, el SENA va a fiscalizar el cumplimiento de la contribución por parte de esta. Pero aún así conserva el SENA la posibilidad fiscalizadora sobre empresas que, si bien no pertenecen al sector construcción porque en sus códigos de CIU no tienen actividades relacionadas con el sector construcción o porque dentro de su objeto social no están actividades relacionadas con el sector construcción, podrá ella hacer fiscalización sobre empresas que, sin tener ese objeto, ejecuten o realicen actividades, y ojo con esto, a nombre propio, es decir, empresa de servicios médicos, construyo mis oficinas o contrato a una empresa de ingeniería para que las construyan. Entonces, aquí estamos hablando de que el SENA o de que el FIC en principio no solamente va a perseguirse sobre las empresas que propiamente son del sector construcción, sino que el SENA tiene la competencia o la capacidad de fiscalización
para vigilar a otras empresas que, si bien no pertenecen al sector porque no están dentro de su objeto social, dentro de sus actividades económicas, sí pueden llegar en un momento determinado a realizar actividades de dicho sector. Bien, y ahorita más adelante vamos a ver la importancia que existe de esas empresas que, si no pertenecen al sector, por ejemplo, en el caso que colocaba de una IPS que contrata a una empresa constructora para que construya sus instalaciones, vamos a ver qué pasa con esa relación y si hay alguna responsabilidad frente al FIC para esa IPS. Pero hasta aquí me interesa solamente que tengan claro eso, que la capacidad de fiscalización no se limita únicamente a las empresas del sector propiamente del sector construcción, sino que el SENA puede requerir a cualquier otro tipo de empresa a la que ustedes manejen o que ustedes tengan, y no pueden ustedes decir que no les pueden fiscalizar por no ser una empresa del sector de la construcción propiamente dicho. Digamos que ese es el mensaje que me interesa que les quede claro hasta acá. Entonces, ustedes pueden tener una empresa que comercializa sillas, y bien pueden ustedes recibir una visita de fiscalización del SENA. ¿Bien? Perfecto. Como hay algunas personas que no saben de esto, que al final lo vamos a mostrar y vamos a decir el paso a paso de cómo se paga, es importante que tengan claro que todos los pagos, todas las liquidaciones del FIC se realizan a través de la plataforma del SENA, que ahorita las vamos a mostrar. Entonces, esto no es que llega un funcionario de fiscalización y me pide plata, porque no va a ser así. Hay que crear un usuario, hay que tener una plataforma exactamente o muy parecido a como pasa con los apartes parafiscales que ya conocemos, y a la seguridad social. Entonces, las entidades públicas que al momento de liquidar los contratos de obra otorgados a personas naturales o jurídicas deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento del pago del FIC por parte de sus contratistas. Entonces, por eso es habitual que al momento de liquidar contratos de obra, de licitaciones públicas, y vamos a ver que también de privadas, pues corresponde, en este caso por donde vamos, a la entidad pública contratante, es decir, a quien montó los pliegos allá en el SECOP y todo eso, de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus contratistas. Esto hasta aquí es lo que dijo la norma en su momento, el 2375, pero los conceptos y las actualizaciones normativas posteriores han hecho de que esta obligación se extienda no solamente a las entidades públicas, sino también a las entidades privadas, es decir, a las empresas del sector privado que por su naturaleza o por el desarrollo de su objeto social o de sus actividades, requieren contratar a una empresa de construcción para que realice una determinada actividad. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que se nos quite la rayita que nos hicieron ahí, si no nos queda en toda la presentación. Y ya estamos nuevamente por aquí. Y ya desactivamos audio. Perfecto. Entonces, les contaba que no solamente, que así nació esta obligación con el decreto 2375, pero que las actualizaciones normativas de ese decreto 2375, que ya vimos que es muy viejo y que está cumpliendo años hoy, hacen, y vamos a ver más adelante el por qué, hacen que ya no solamente las empresas privadas, las empresas públicas tengan la obligación de verificar el cumplimiento de la contribución al FIC de sus contratistas, sino que ya también las empresas privadas deben hacer o recae sobre ellas esta obligación, y vamos a ver cómo se maneja esa figura de esa responsabilidad en ese caso puntual. ¿Bien? Bien, entonces ya les dije ahorita que les íbamos a mencionar quiénes son las empresas que están dedicadas al sector construcción. Entonces, así es como está definido en el decreto 083 del 76, que es posterior unos 2 o 3 años al 2375, que define qué es eso que ya les dije ahorita, es decir, quiénes son las empresas o las personas que deben contribuir con el FIC porque pertenecen al sector de la construcción. Entonces, esto vamos a leerlo en detalle para comprenderlo bien. Entonces, lo primero que nos dice es quién es ocasional o permanentemente, es decir, que no porque me dedique todo el tiempo a realizar labores de construcción debo contribuir, sino que si lo realizo de manera ocasional y la ocasionalidad no está definida. Es decir, ocasional puede ser una vez al año, una vez al mes, dependerá de la interpretación que se dé al caso concreto y a la persona concreta que esté haciéndose el proceso de fiscalización, porque no hay nada que defina la ocasionalidad. O permanentemente,
por cuenta propia o la de un tercero, es decir, porque lo construyo yo mismo o porque tengo contratistas ejecutando una obra, hacen una de las siguientes actividades. Erigir o levantar, es decir, construir estructuras inmuebles, así está definido en el 083, entonces ya usted podrá discutir después de que si le están fiscalizando sobre algo que es un mueble o sobre un inmueble, pero esas son las herramientas que tendrá usted para posteriormente discutir frente a una eventual fiscalización, que la norma quedó redactada sobre estructuras inmuebles, como construcción de casas o edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecación. Estas obras de desecación son las que se hacen sobre los pisos que tienen partiduras por resequedad. Entonces, ustedes ven ahí como el piso y tiene un poco de, está todo cuarteado, por eso son obras de desecación. Eso se resuelve con obras de desecación. Riego y embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles no mencionadas acá. Entonces, cualquier construcción civil es objeto de fiscalización, de fiscalización y de contribución al FIC. Entonces, básicamente, ¿cómo se puede resumir este artículo del 083? Es decir, quienes pertenecen al sector construcción, quien realice cualquier obra civil, esté o no esté mencionada dentro de este artículo. Y quienes trabajen en el mantenimiento y reparación de dichas obras. Entonces, ya no solamente vamos a estar hablando del FIC cuando se levante o se construya una estructura inmueble, sino que también vamos a hablar del FIC cuando se le haga un mantenimiento, una reparación a dichas obras. Para hacer una comparación acá con el IU. Recuerden que el IU únicamente es para la construcción de obras civiles. Y el IU no aplica para el mantenimiento y reparación de esas obras civiles. Entonces, como para que no se les olvide más adelante lo que les estoy tratando de decir. En cambio, el FIC, sí, el FIC aplica para la construcción de obras civiles y para el mantenimiento y reparación de esas mismas obras civiles que estén relacionadas con ¿qué? Con estructuras inmuebles. Entonces, aquí le estoy dando la primera herramienta que usted tiene para discutir con una posible visita de fiscalización. Y es que normalmente el funcionario de fiscalización va a buscar incluir dentro de la liquidación todos los contratos que usted haya ejecutado. Entonces, usted podrá diferenciar contratos en los que haya existido la construcción de bienes muebles o de bienes inmuebles. Bienes inmuebles con obra civil, ¿no? Y que además, pues ya no podrá usted refutarle, pues no, que yo no lo estoy construyendo, sino que le estoy haciendo mantenimiento y reparación, porque es claro que el mantenimiento y la reparación va a estar dentro de todo lo que vamos a estar hablando nosotros en la mañana de hoy. Listo. Entonces, esa parte que me interesaba que tuviésemos claro era como la base de lo que vamos a comenzar a hablar en este momento. Entonces, igual lo que acabo de mencionarles allá arriba, vamos a estar recordándolo un poco más acá abajo cuando estemos viendo cada una de las características. Entonces, acaba de comenzar el taller, es decir, ahora sí necesito que tengan papel, calculadora y lápiz en mano, o la calculadora del celular, o el Excel si están en el computador. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo se liquida el FIC? Ya teniendo claro quién lo tiene que liquidar y sobre qué lo tienen que liquidar. Entonces, hay dos formas de liquidar el FIC. Y estamos hablando pues, de las formas que existen para no enredarlos de liquidar el FIC y ahorita hacemos la separación de cada una de ellas. La primera manera de liquidar el FIC es cuando lo hace directamente el contribuyente. Y ahorita vamos a entender por qué yo digo que lo hace directamente el contribuyente. O la persona obligada a liquidar el FIC, que ya sabemos quiénes son. No lo voy a seguir repitiendo. Entonces, con base en el número de los trabajadores, es la primera opción que tenemos para liquidar el FIC. Y tenemos una segunda opción, que es la liquidación presuntiva. Y nos vamos a dar cuenta cuando lo vayamos a ver, que esa liquidación presuntiva se da única y exclusivamente cuando es imposible determinar o identificar el número de trabajadores que están relacionados con determinada obra. ¿Bien? Entonces, ¿la primera opción cuál es? La primera opción es con base en el número de trabajadores. Y cuando no sea posible determinar ese número de trabajadores, vamos a hacer algo que se llama la liquidación presuntiva, que en la mayoría de las veces es la que aplica la fiscalización del SENA. La mayoría de las veces digo porque cuando hay omisos, es decir, personas que nunca han
declarado el FIC, que nunca han contribuido al FIC, que nunca lo han liquidado y que nunca lo han pagado, porque esto no es una declaración, es una liquidación. Y es difícil consultar la base de datos de las obras, identificar, individualizar qué personal estuvo en cada obra. Lo que hace por lo general fiscalización es hacer la liquidación presuntiva. Entonces, por eso hace un ratico decía que es común que la liquidación que haga el contribuyente sea con base en el número de trabajadores, y que también es común, no una regla general, pero es común que la liquidación que haga fiscalización cuando va y visita y fiscaliza es la liquidación presuntiva. Entonces vamos a mirar cómo funciona la una y cómo funciona la otra. Entonces, lo primero que vamos a mirar es esta liquidación con base en el número de trabajadores. Entonces, lo primero es que, como ya lo mencioné, esta liquidación únicamente va a ser procedente cuando se pueda demostrar mensualmente el número de trabajadores que se utilizó para una determinada obra. ¿Bien? Entonces, para poder liquidar yo con base en el número de trabajadores, tengo que tener una organización administrativa y una organización contable. Es decir, nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder demostrar en una eventual fiscalización, demostrar qué trabajadores de determinado periodo están relacionados con la obra A y qué trabajadores de determinado periodo están relacionados con una obra B. Eso se puede hacer en la práctica de muchas formas, con centro de costos y contabilidad, pero esa es importante porque respalda lo que voy a decir a continuación. Pero esta organización realmente no debe salir en principio de contabilidad. Esta organización debe salir de recursos humanos, de talento humano, de quien administre el personal. Porque si bien en contabilidad podemos crear centros de costos, estos centros de costos deben estar alimentados, o esa información debe alimentarse con una información previa. Entonces, el contrato, por ejemplo, de los trabajadores debe decir, en la medida de las posibilidades, si son contratos de obra o labor, de obra o labor, que son la figura que más se utiliza en este sector, debe identificar la obra para la cual se contrató al trabajador. Pero si son contratos a término fijo o a término indefinido, porque el empleador decide tener su planta de personal fija, entonces las nóminas deben estar distribuidas o liquidadas por obras. Y la seguridad social ya, la planilla de seguridad social ya, permite crear unos centros de costos dentro de la liquidación, que esa es la que más recomendamos nosotros, porque digamos que es una información que nace de la liquidación administrada por un tercero, que es el sistema que administra la planilla, y que genera más confianza y transparencia para una eventual fiscalización. Entonces, como otra recomendación de esta que estamos dando, si usted tiene una empresa del sector construcción, pídele a la persona encargada de recursos humanos, que es la encargada de liquidar la planilla de la seguridad social, que estructure la planilla o le cree centro de costo a la planilla por cada proyecto, por cada obra, que eso le va a facilitar a usted en contabilidad crear el centro de costo y relacionar a los trabajadores con determinada obra. ¿Cuándo se convierte un problema en eso para el centro de costos en contabilidad? ¿O cuándo se convierte un problema de la administración, que es lo que nosotros vemos en el ejercicio de nuestros clientes o en el ejercicio de la liquidación de nuestros clientes? Y es cuando tenemos trabajadores que pueden pertenecer a una obra A dentro de un mismo periodo y también a una obra B dentro del mismo periodo. Entonces, ya usted tendrá que darle el manejo a ese trabajador si lo liquida dentro de la obra A o si lo liquida dentro de la obra B. Es innecesario que lo hagan las dos, pues, porque usted podrá demostrar que el trabajador estuvo relacionado o destinado con una obra A. Digamos que se lo digo acá yo como un consejo. Bien, entonces, estamos en la primera etapa de la liquidación o en el primer sistema de liquidación del FIC, que es con base en el número de trabajadores. Y acabo de decirle yo que lo importante para poder utilizar este primer sistema es que tengamos una organización administrativa, es decir, que tengamos la capacidad de identificar dentro de cada obra y dentro de cada mes qué trabajadores están relacionados con esa obra. Entonces, acá les anticipo que habrá una liquidación del FIC habrá que hacer una liquidación del FIC por cada una de las obras que se tengan. Entonces, yo dentro de un mes podré tener 2, 3, 4 liquidaciones FIC de acuerdo a la cantidad de obras que en ese momento esté ejecutando. Y más adelante lo vemos con detalle, ¿bien? Entonces, aquí les decía, como pues, lo que podemos tener como soporte para la fiscalización de un funcionario del SENA, y es que si ustedes llegan a fiscalizarle su liquidación para determinar si está de manera correcta o si usted está eludiendo, pues usted tendrá estas herramientas para demostrar la liquidación del FIC. Y vuelvo e insisto nuevamente en que únicamente utilicen este primer sistema de liquidación
cuando tengan la organización administrativa, y si no la tienen, comiencen a tenerla ya, para que puedan identificar en cada proyecto cada obra. Nosotros incluso tenemos clientes que han implementado el sistema de huellas en sus obras, y ese sistema de huellas genera unos informes. Entonces nosotros podemos determinar por cada obra qué funcionarios o qué trabajadores estuvieron en determinada obra y cuánto tiempo. Aquí desactivamos audio, perfecto. Sobra decirle que si tienen alguna duda durante lo que yo estoy comentándoles acá, lo escriben en el chat, y en algún momento o espacio que tengamos más adelante vamos aclarando las inquietudes. Y si tienen dudas posteriores a esto, porque cuando terminemos la capacitación en una hora, hora y media, es que le van a nacer las dudas, ustedes tienen mi WhatsApp, si no se los doy al final, ya pueden plantear las inquietudes, ¿bien? O a través de @bufetegris o a través de @impuestos con botas. Bien, entonces, ya dijimos que esta primera parte vamos a estar hablando de la liquidación del FIC con base en el número de trabajadores de determinada obra. Y que, como lo estableció el 2375 del 74, que recuerden está cumpliendo años hoy, quedó exonerada a la industria de la construcción de contratar aprendices, pero deben liquidar el FIC, así como lo voy a leer acá. Entonces, quienes deben contribuir mensualmente, ojo, la contribución entonces por el número de trabajadores es mensual, con una suma igual a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, la contribución es un salario mínimo, pero como tenemos que relacionarlo con el número de trabajadores, por cada 40 trabajadores que laboren bajo sus órdenes y proporcionalmente por fracción de esos 40 trabajadores. Entonces lo voy a leer otra vez para que quede claro. Vamos a silenciar acá, o me ayudan silenciándose las personas que están ingresando para que nos quede claro el audio en la grabación. Entonces, estamos mirando la primera parte de la liquidación del FIC con base en el número de trabajadores. Y acabo de leer cómo se va a hacer esa liquidación. Entonces, la contribución, que es un salario mínimo legal mensual vigente por cada 40 trabajadores que se tengan en obra, y pues si no hay 40, sino que hay menos o que hay más, se va a hacer proporcional a la cantidad que exista. Entonces, para que eso quede claro, vamos a hacer el primer ejercicio de liquidación. Entonces yo les dije que papel y lápiz en mano, porque van a tener 3 minutos para que me hagan el favor y me calculen esta persona que se llama Construcoravirus, que tiene una nómina con un total de 234 trabajadores. ¿Cuánto tendrían que calcular por el mes de octubre, que cerraron hoy con 234 trabajadores en la obra X? ¿Cuánto tendría que pagar por contribución al FIC? Entonces, hagan el intento de hacer su primera liquidación del FIC. Entonces les voy a dejar aquí, ya saben que son 234 trabajadores, y les voy a dejar aquí para que lo vuelvan a leer. Tienen 3 minutos mientras yo tomo agua. Intente hacerlo, por favor. Bueno, entonces, ya sabemos que un salario mínimo legal mensual vigente por cada 40 trabajadores, o lo proporcional a eso, pues si es una cantidad mayor o menor, y estamos resolviendo un ejercicio de 234 trabajadores. Entonces, si alguien quiere compartir cuánto les dio esa liquidación del FIC, me avisan por acá. Esto me dio a mí, pues como para que hagamos estos primeros cálculos acá. Bien, muy bien, a la señora Ana Milena.
Perfecto, muy bien. La señora Ana Milena le dio exactamente como me dio a mí. Pero está mal esta liquidación. Esta liquidación que acabamos de hacer está mal. Pero quería que la hicieran. Perfecto, perfecto. Bien, en matemática los veo bien. Pero esta liquidación está mal. ¿Por qué? Porque si bien el cálculo nos dio a todo igual, hay unos elementos adicionales que tenemos que conocer, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, yo acabo de decirle a ustedes que por 234 trabajadores tendríamos que haber liquidado un FIC de 5.135.000 que le dio a Beberrio también. Perfecto. Entonces, esa liquidación está mal. ¿Por qué está mal? Porque tenemos que tener algunos elementos adicionales o tenemos que conocer algunos elementos adicionales de esta nómina de 234 trabajadores. Entonces, el cálculo lo hicieron perfecto o lo hicimos perfecto porque a mí me dio igual que ustedes, pero está mal. ¿Por qué? Porque la nómina sobre la cual se va a liquidar el FIC es la nómina que está relacionada con la obra. Entonces, dentro de estas empresas del sector construcción o dentro de cualquier empresa, las nóminas están separadas eventualmente por centro de costos por las actividades que realicen los trabajadores. Entonces, dentro del sector de la construcción, lo que eventualmente o lo que habitualmente encontramos es que hay una nómina administrativa, una nómina comercial y una nómina de obra por cada uno de los proyectos. Incluso la nómina administrativa y comercial en algunos casos también está determinada por proyectos, aunque en la mayoría de los casos esa es la que es común a todos. Entonces, y que además hay un personal que no es contratado directo por la empresa, sino que es subcontratado. Entonces, dentro de una obra yo puedo tener a un electricista, pero ese electricista no es mi empleado o no es mi trabajador, porque es el empleado de la empresa contratista que tengo para que realice todo el tema de electricidad. Entonces, ¿sobre qué personal se va a liquidar el FIC? Únicamente sobre la nómina que esté relacionada con la obra. Entonces, al principio les decía, al principio de esta parte por donde vamos de la capacitación, les decía que vamos a liquidar con base en el número total de trabajadores. Ahora les voy a decir que vamos a liquidar con base en el número total de trabajadores, pero de la nómina de obra. Entonces ya la organización o la clasificación requiere adicionalmente, esto que se les ve a ustedes acá como un borrador en la pantalla, es que me está preguntando Beberrío. Carlos, tomamos la seguridad social. Bueno, no sé qué me quieres preguntar. Ahorita me aclaras. O si quieres me escribas ahí y me aclaras qué quieres decir cuando tomamos la seguridad social. Lo que les decía ahorita de la seguridad social, no sé si lo preguntas, es que es posible que la seguridad social nos sirva para organizar. Si usted está viendo un borrador aquí en la pantalla superior derecha, es que es mi chat, pero yo creo que ustedes no lo pueden ver y se les ve un borrador allá, pero a mí sí. Entonces, ahorita me aclaras qué quieres decir. Déjame cerrar la idea acá. Entonces ya les decía que para liquidar con base en el número total de trabajadores, requerimos identificar los trabajadores que están relacionados con una obra. Ahora les digo que tenemos que identificar los tipos de nóminas que están relacionados con una obra y que el FIC lo vamos a liquidar sobre la nómina de obra. Es decir, el personal que está en la obra asoleándose, haciendo las actividades relacionadas propiamente con la obra. Bien, entonces, habiendo hecho esa aclaración, nos vamos con nuestro segundo ejercicio. Entonces, la misma empresa, que es Construcoronavirus, tiene en su nómina un total de 234 trabajadores, es decir, lo mismo que teníamos ahí arriba, 234. Y que esa nómina está distribuida así. 40 personas son de administración o venta. Ahí está el contador, está la secretaria, la recepcionista, está el vendedor, está el de asesor, ahí están esos. 7 son ingenieros no residentes. Acuérdense que hay ingenieros residentes que son los que están en obra y ingenieros no residentes que son los que realizan otras cosas, actividades dentro de la administración de la empresa. Y el resto son obreros. Es decir, la diferencia entre 40 menos 7 menos 3 son obreros. Entonces, ahora nuevamente, 2 minutos porque ya tienen la primera parte lista de lo que hicieron ahorita. Calculen el FIC de acuerdo a esta información que les acabo de dar, recordando que es un salario mínimo por cada 40 trabajadores o proporcional a eso. Y teniendo claro que son trabajadores en obra. Entonces, manos a la obra. El primero que termine puede compartir el resultado ahí en el chat. O la primera que termine. Las mujeres son más rápidas que nosotros haciendo cálculos.
y si hay un abogado acá, que yo creo que deberían haber un par por ahí, no se preocupen, no se estresen. Ya ahorita miran el resultado. El 95% de las personas que estudiaron Derecho, no tengo nada en contra de los abogados porque trabajo con abogados y voy a ser abogado, el 95% perfecto. Ya aquí a 3, a 4 les dio igual, ustedes lo viven y ahí vi que a Samantha le dio diferente. Entonces ya vamos a ver cómo es el resultado final. Esperemos que alguien más aporte ahí mientras yo suelto mi chiste de abogados. El 95% de las personas que estudiaron Derecho o Psicología, estudiaron Derecho o Psicología porque no querían nada que ver con las matemáticas. Entonces, por eso yo muy amigablemente siempre hago chistes con mis amigos abogados. Bien, entonces a todos les dio, a la mayoría les dio 4.103.479. Vamos a mirar cuánto daría esta liquidación de este FIC. 4.103.729, perfecto. Samantha ya corrigió el error, entonces todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que tenemos que excluir al personal que no está directamente en la obra, incluso si hay ingenieros que no están en la obra, que no están relacionados con esa obra, sino que es el ingeniero que está a cargo del AutoCAD dentro de la oficina o dentro del Manager Project dentro de la oficina. Ese no va a ser base para liquidar el FIC porque termina siendo un ingeniero, pero termina siendo un ingeniero que está en unas actividades administrativas. Entonces, muy bien, a todos nos dio 4.103.479. Perfecto, en matemática estamos bien. Quedó clara esa primera parte y no voy a hacer ningún comentario adicional porque los datos están exactamente igual. Bien, entonces ya sabemos que para calcular el FIC, cuando estemos hablando con base en el número de trabajadores, son el personal de la empresa. El personal de la empresa quiere decir que hay una subordinación empleador-empleado, que si yo en mi obra tengo a otros trabajadores, pero son contratados, los labios de tanto. Entonces, en un caso, de la misma cantidad de trabajo, que es un que se asocia. Yo tuve 5 días. Entonces, en la que con la tiene ocurre cómo debe hacer en el día de un día lo que solea, entre los últimos 5 de la bueno, comentar sobre los casos. Ya comentar tranquilo. ¿Alguien se anima a hacer comentarios de los casos? Diferente que va a comentar. Perfecto. Ana Milena, igual si estaría como trabajador de obra por esos días y se tendría en cuenta presión. Perfecto, Ana Milena, muchas gracias. Entonces, lo que acaba de decir Ana es esto que está acá. Así es, perfecto. Entonces, lo que acaban de decir ellas dos es que sin importar el tiempo de duración que tuvo el trabajador en la obra, se tendrá en cuenta la trabajador ya va a tener a todos los trabajadores, debe haber una diferencia adicional, sino que el cálculo que habíamos hecho basta para hacer la diferencia. Entonces, ¿bien? Entonces, vamos con el último ejercicio de esta parte. Esto que estamos hablando, con el material, estamos hablando acá con el material elaborado para sus funciones de fiscalización. Esa fiscalización se la damos también en el protocolo porque le diría que va a escribir. Entonces, en esta herramienta, que es el paquete con el que ellos utilizan, entonces es el paquete con el que usted va a preparar su fiscalización. No sé por qué las vamos a dar. Entonces, manos a la obra. 4 minutos para decir. Vamos a dar 5 minutos para decir. Construpandesa tiene dentro de su plan personal 80 trabajadores de obras contratados de manera directa, con lo cual ejecutó la obra el COVID en la ciudad de Monpós. Monpós, una ciudad hermosa que queda a 4 horas de acá. Se pueden ir por Mangué cruzando el puente que es nuevo o por Santana que demoran un poco más y no tienen que cruzar el puente. Antes nos íbamos por Ferrer. Estoy haciéndole campaña a Monpós porque yo soy de allá de esa zona. Obra que inició en junio del 2019 y que terminó en febrero del 2020, que es lo que habitualmente pasa. Uno comienza una obra en un periodo y termina la obra en otro periodo. Ese tiempo acá no afecta en absolutamente nada. Es decir, que a diferencia de los impuestos que nosotros habitualmente conocemos, que tenemos un periodo grabable, acá es indistinto el periodo en el que una obra comience o una obra termine. ¿Por qué? Porque en esta etapa en la que estamos, lo que interesa es la cantidad de personal que estuvo en una obra en el mes que estamos liquidando. Entonces, esto es indistinto si la obra pasa de un año a otro. ¿Bien? Entonces, desarrollando su ejecución en 9 meses.
realizó la obra con personal de planta y que puede mostrar mensualmente el número de trabajadores que utilizó para esta obra. Entonces, vamos a hacer la liquidación del FIC con estas características para una empresa organizada. Es decir, una empresa que tiene su centro de costos, que su planilla tiene identificados, que sus contratos están identificados, que nadie puede discutir sobre qué cantidad de trabajadores estuvieron en la obra el COVID. Bien, entonces, por favor, hágase la liquidación de este personal. Aquí me faltó agregarles a ustedes una información adicional. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Voy a dejar de compartir para que no vean el machete. Y ahora sí les voy a compartir. Porque olvidé decirles en cada mes cuánto personal estuvo vinculado a la obra. Acá está. Entonces, en junio del 2019 estuvieron 30 trabajadores, en julio 45, en septiembre 71, en octubre 80 y en febrero 20, 35. Si ustedes se dan cuenta y lo comparan con las nóminas de sus obras, se van a dar cuenta que esa curva de trabajadores es normal en las obras. Hay un pico en el que comenzamos, que tenemos una pequeña cantidad de trabajadores o una cantidad inferior de trabajadores. Luego, cuando está la obra full, están todos los trabajadores vinculados y luego comenzamos a descender en la cantidad de trabajadores. Entonces, eso no es un indicio de nada, no es que usted esté eludiendo, no es que usted esté haciendo nada, ese es el comportamiento habitual de la contratación dentro de las obras. Entonces, con base en esta información que les acabo de decir, por favor, liquide usted cuánto sería la liquidación total de lo que esta empresa tuvo que haber pagado por FIT desde junio hasta febrero de 2020 con esta cantidad de trabajadores sin cascarita, es decir, todos estos trabajadores estaban en la obra, aquí no hay personal administrativo, no hay ingenieros no residentes, no hay nada de eso, todos estaban allá. 5 minutos, 5 minutos.
Bueno, si alguien se anima a dar el resultado por el chat, lo vamos compartiendo. Ya tenemos a Ana. Ah, ok. Ajá, es trabajador de la empresa. Beberrío tiene que ser de estos lados. Ajá, es trabajador de la empresa y relaciona en la obra y se paga igual. Sí, sí, sí. Ana Milena acaba de hacer su liquidación 14.044.849. Esperemos otra más. A Mayer le dio igual, entonces ya tenemos dos iguales. Admin. Vamos a ver entonces qué me dio a mí y ahí comparamos con el resultado que tengan ustedes allá. Bien. Les dije que las mujeres calculan más rápido que los hombres. Blanca le dio 7.700. Vamos a ver acá entonces queda. Vamos a ver a mí que me dio el total y revisamos y comparamos las liquidaciones, ¿vale? A mí me da 10.793.938. Si hay alguien que tiene el micrófono encendido. Hombre. Vamos a apagar el micrófono acá. Ya están todos silenciados. Bien, entonces a Beyman le dio muy parecido a mí. Vamos a ver en qué están las diferencias. Entonces, así es. Así es. Entonces, miren que aquí tenemos dos salarios y aquí los quería llevar. Y esto es otro tema que tengan en cuenta para la fiscalización cuando tengan la fiscalización. Porque el funcionario de fiscalización, normalmente, el resultado son estos 10.736.000 que están acá. A menos que yo me haya equivocado en algo. Pero ya vamos a ver cómo lo liquidé. El funcionario de fiscalización, cuando los vaya a visitar o cuando le hagan la liquidación, él va eventualmente, dependiendo de la buena o la mala fe del mismo, él va a hacer su liquidación con base en el último salario mínimo que esté vigente, es decir, con el de la visita de inspección o con la fecha de la fiscalización. Tengan presente que deben ustedes decirle al señor fiscalizador o a la señora fiscalizadora, porque ahora están metiendo bastantes mujeres, y por eso, olvidé decirles al principio, que esta capacitación se está haciendo relevante, porque al igual que la OGPP y que la DIAN, el SENA está haciendo más robusto su equipo de fiscalización. La fiscalización se hace por seccional. Entonces, en Cartagena hay una seccional de fiscalización, no está centralizado a nivel nacional, que creo que deberían hacerlo. Seguramente estarán pensando hacerlo. Entonces, en Cartagena, por ejemplo, solo hasta hace un par de meses, solo había una persona para hacer la fiscalización de todas las empresas de la ciudad del sector construcción. Entonces, esta persona que estoy invitando a un en vivo que haremos ahora que nos acepte la invitación a través de Impuestos con Botas, espero que sea esta semana, si no la próxima semana, para conocer de la mano del fiscalizador esos tips, esas herramientas, así como ya hemos hecho algunos en vivo allá con gente de la DIAN.
ya el equipo de Cartagena, que antes tenía una sola persona, ahora tiene 6 personas. Entonces, al haber más personas en fiscalización, lo que va a hacer es que existan una mayor cantidad de personas jurídicas siendo objeto de fiscalización. Y eso está pasando con todas las otras seccionales. Entonces, es importante o es pertinente que estemos haciendo esto hoy, porque muy seguramente van a comenzar a llegar requerimientos de visitas de inspección. Bien, entonces, lo primero que tenía que tuvieran claro acá es que hacemos una liquidación por mes. Hacemos una liquidación por mes teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente, el salario sin auxilio de transporte, de el mes en el que se está haciendo la liquidación. Entonces, como aquí en el 2019 teníamos un salario, pues lo hacemos con base en la liquidación del salario del 2019. Y en el 2020 tenemos otro salario, pues lo hacemos con base en el salario del 2019. Entonces, a varios nos dio 10.736.000, lo que quiere decir que este es el cálculo correcto, y a los que no le dio de manera correcta, pues fíjense que hayan calculado bien la cantidad de trabajadores en obra y sobre todo, que esto era lo que quería que vieran acá con este ejercicio, sobre todo el salario mínimo que se liquide con base en el salario del año vigente. Regálenme, mientras ustedes van digiriendo esto que lo acabo de mostrar acá, regálenme un minuto porque me están tocando en la puerta. Listo. Listo. Había encerrado la oficina y estaban pidiéndome acceso. Muy bien. Entonces, luego de haber hecho esta liquidación, continuamos con nuestra capacitación de sábado, que todas van a ser así, espero, o todas las mías son así, de manera relajada y sin camisa, sino con camiseta, para que hagamos, digamos que a los que han estado en otras capacitaciones mías saben que trato, intento ser lo más relajado que pueda, porque esa es mi personalidad, y creo que de esta manera, sin tanto parapeto, se logra transmitir de una manera más clara el mensaje que uno espera o piensa llegar. Bien, entonces, ¿qué pasa si tenemos varias obras al tiempo? Entonces, si tenemos varias obras al tiempo, habrá que hacer, como ya lo dije hace un ratico, una contribución o una liquidación del FIC por cada una de las obras que tenemos en ejecución. Entonces, cada uno de estos ejercicios usted deberá hacerlo si tiene una obra A, una obra B, una obra C o una obra X, relacionando, pues obviamente, la cantidad de trabajadores que estén relacionados con cada una de esas obras. Y les decía que la mayor complicación la van a tener en esos trabajadores operativos de campo que sean comunes, porque normalmente los va a tener. Porque en las empresas de construcción tenemos a los trabajadores toderos. Entonces hay un trabajador que va a estar dentro del mismo mes en la obra A, en la obra B, en la obra C, y lo que yo les recomiendo que haga es que lo liquide en una de las 3 obras, no en las 3 obras, porque ya está contribuyendo por él. Bien. Entonces, hace un ratico les mencionaba que teníamos 2 liquidaciones, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que estaba por acá? Que íbamos comenzando y les dije que teníamos con base en el número de trabajadores, que es lo que acabamos de ver, y la liquidación presuntiva. Entonces, vamos a dejar un ratico al lado esta liquidación con base en el número de trabajadores y nos pasamos inmediatamente a la liquidación presuntiva. Bien, entonces, como aquella es cuando se puede identificar el número de trabajadores relacionados con una obra, esta, que es la que mayoritariamente utilizan los fiscalizadores en el ejercicio de su fiscalización, es decir, que cuando ellos le proponen a usted la liquidación se la van a hacer por esta vía en la mayor en mayor de los casos, lo que se va a usar cuando no sea posible demostrar el número de trabajadores mensuales que laboren en cada una de las obras bajo su responsabilidad. Entonces ya sabe que esto es más de un trabajo de organización administrativa, que lógicamente tiene que haber una organización contable, pero requiere del apoyo de otros departamentos de la organización, principalmente de obra, o en obra, y de recursos humanos para que se pueda llevar la trazabilidad de en qué obra está cada uno de los trabajadores. Carlos, ¿qué liquidación me conviene más? ¿O qué sistema de liquidación me conviene más hablando en términos monetarios?
Con base en el número de trabajadores, la liquidación presuntiva depende. Usted, pues digamos que queda acá entre nosotros. Es muy probable que a usted le sirva en algún momento determinado más que le liquiden a través de una liquidación presuntiva y demostrar que no puede identificar los trabajadores que pertenecen a una obra que la liquidación con base en el número de trabajadores, porque le daría la liquidación presuntiva menor a aquella liquidación. Entonces ya depende de lo que usted previamente haya establecido o calculado como su sistema de liquidación de contribución al FIC. Bien, entonces ya sabemos que acá no vamos a hablar del número de trabajadores. Acá lo que vamos a tener en cuenta como base para hacer la liquidación o la contribución al FIC va a ser el valor de las obras. El valor de las obras. Entonces vamos a hablar de ese valor de las obras. O cómo quedó estipulado en la 2375, que es el valor de las obras, o qué es o cómo se determina el valor de las obras. Bien, entonces, la norma quedó clara y quedó así redactada y dice: el valor de las obras es la suma de todos los pagos que con cargo a una obra determinada hagan su propietario o el contratista principal. Entonces, miren lo que aparece aquí por primera vez desde que estamos hablando. ¿El propietario o el contratista principal? ¿El propietario de qué? El propietario de la obra. Y el propietario de la obra no necesariamente tiene que ser una empresa del sector construcción, porque acuérdense que al principio colocamos el ejemplo de una IPS que contrata a una empresa de construcción para que elabore sus instalaciones. Entonces, aquí estamos hablando, en esta primera parte, del propietario de esa IPS. O el contratista principal. Entonces, ¿cómo así que el contratista principal? Si hablamos de un contratista principal, quiere decir que hay unos contratistas secundarios. Entonces, ¿el contratista principal quién es? El que tiene la relación civil contractual entre el propietario de la obra y esa persona. ¿Por qué? Porque naturalmente este contratista principal pues tendrá unos siguientes contratistas. Les colocaba el ejemplo del electricista, del plomero o de la gente que hace trabajo en carpintería. Entonces yo tengo el contrato principal entre el dueño de la obra y yo, pero yo puedo subcontratar algunas actividades en las cuales no soy especialista. Bien, descontando, entonces tengan en cuenta que por primera vez aparece aquí el propietario, ahora vamos a hablar de él, descontando tres cosas. Gastos de financiación, entonces todo lo que yo tenga que ver, todo lo que yo tenga en mi 53 como gastos de financiación de ese proyecto, impuestos, y aquí impuestos, los únicos impuestos que podemos descontar es el IVA, es decir, que yo voy a calcular sobre el valor de las obras sin IVA, eso es apenas obvio, e indemnizaciones a terceros. Entonces, sí, miren que nada más hasta aquí damos tres conceptos, pero son cuatro, porque al final también sacamos el costo del lote, que es sumamente importante. Pero me interesan estos tres. Entonces, gastos de financiación, identificamos en contabilidad. Impuestos, identificamos en contabilidad. Y indemnizaciones a terceros. Y además de esos tres, excluimos también para la liquidación del FIC por este sistema del valor de las obras, el costo del lote. Entonces sale una gran masa, porque normalmente si estamos haciendo la construcción de un inmueble, el lote en principio entra a ser uno de los valores más importantes en cuanto a términos monetarios. Entonces, al salir este y al hacer la depuración que ya les dije ahorita, que sin gasto de financiación, sin impuestos y sin indemnizaciones a terceros, si las hubieren, pues lo que queda va a ser la base para liquidar el FIC. Entonces, acuérdense ustedes que siempre que estamos hablando de base, tanto en contribuciones como en impuestos, lo que le sigue a la base es la tarifa. Entonces, ya vamos a ver ese tema de las tarifas. Hasta aquí me queda claro que les quede, me interesa que les quede claro esta parte. Entonces, estamos hablando del segundo sistema de liquidar el FIC. ¿Cuándo lo podemos usar? Cuando no podemos identificar a los trabajadores relacionados con una obra dentro de un periodo determinado. Y que la base entonces se va a convertir en el valor de las obras. Y ya acabamos de ver cómo se determina ese valor de las obras y que podemos excluir de esa base para que quede la base final a la cual le vamos a aplicar la tarifa que ahora vamos a ver. Bien. Les decía que les iba a hablar de este señor que está acá, porque es importante que ustedes tengan claro qué pasa con ese personaje. Bien. Hay dos personas que han tenido problemas de conexión, que están entrando y saliendo, debe ser el internet. Pero yo aquí les doy a admitir cada que me piden y ya luego miramos el tema de las memorias. Bien. Entonces, el artículo 6 de la resolución 1449 del 2012, que es mucho más joven que la 2375 y que el 083 que ya vimos ahorita, que están cumpliendo años hoy, que el 2375 está cumpliendo 40 y pico años hoy. Los responsables del FIC, de la contribución al FIC, están obligados a contribuir al FIC
de que dice quiénes son los responsables de contribuir al FIC, menciona a los empleadores del sector construcción. Entonces, para que existan empleadores, que es de los que hasta ahora estamos hablando, debe haber una relación laboral entre el empleador y el empleado. Bien, esta primera parte es la que hemos venido hablando hasta aquí. No les he mencionado nada diferente a eso. Pero el decreto 083 del 76, el viejito, menciona a que los propietarios o contratistas principales, y que dice que los propietarios o contratistas principales serán responsables de la contribución al FIC sobre el costo total de la obra, en los casos que no demuestre que esos subcontratistas cancelaron al FIC. Entonces, esta parte que está aquí es sumamente importante y vamos a dedicarle un rato aquí de reflexión sobre la misma. Porque si ustedes no tienen empresas del sector construcción, de esta manera pueden asesorar a esas otras empresas o asesorar de una manera acertada a las empresas del sector construcción. Entonces, miren lo que dice. Son responsables de la contribución al FIC, ojo que estamos utilizando la palabra responsables de la contribución al FIC, los propietarios o contratistas principales de la obra. Pero ¿quién es el principal responsable o en principio quién es el responsable de la contribución al FIC? Es el contratista. Ese es el principal responsable. Pero si el contratista, siendo el contratista, entonces miremos esta responsabilidad como en una pirámide, ¿no? El que está arriba de la pirámide viene siendo el propietario de la obra. Digamos que ese en principio no tendría que responder por el FIC. Si todos los que están abajo de la pirámide responden por su FIC. Entonces, quien le sigue al dueño de la obra vendría siendo el contratista principal, es decir, el que tiene la relación contractual entre el propietario de la obra y ese contratista principal. Si ese contratista principal cumple con su contribución al FIC y garantiza que los que estén debajo de su pirámide cumplan con su contribución al FIC, el propietario de la obra tendrá siempre que estar tranquilo. Por eso les decía hace un rato que ya es importante, no solamente para las empresas del sector público, sino también para las empresas del sector privado, porque se puede convertir en responsables del FIC, garantizar que al momento de la liquidación de cualquier contrato de obra civil, su contratista principal esté a paz y salvo por el FIC. Entonces, para eso está la figura de la retención de garantía, para eso está la figura, para eso están los contratos, para que queden estipulados ahí. Y estoy seguro que si ustedes van a revisar el contrato o cualquier contrato de obra civil que su cliente o que sus clientes tengan, no van a encontrar nada que mencione sobre la responsabilidad del FIC. Entonces, por favor, ya comiencen a elaborar una cláusula dentro de esos contratos o avísenle de esto al departamento jurídico, que en la mayoría de las veces los desconoce, para que incluyan una cláusula que permita o que no permita la liquidación de un contrato hasta que se evidencie el paz y salvo del FIC. Bien, entonces, siguiendo con esa pirámide que les estaba diciendo, que en la cabeza está el dueño de la obra y después viene el contratista principal, después vienen unos subcontratistas. Esos subcontratistas son contratistas ¿de quién? Del contratista principal. Ya vamos a hablar del periodo. Ya enseguida vamos al periodo 20. Bien, o enseguida no, ahorita más adelante. Pero muy bien. Entonces, el contratista principal estará salvaguardando su responsabilidad si él contribuye por sus empleados al FIC y si él garantiza que sus subcontratistas estén contribuyendo, haciendo la contribución del FIC. Entonces, esa misma responsabilidad que está en cabeza del contratante, que delega o que recarga sobre dentro del dueño de la obra, que viene siendo el contratante, que recarga o delega sobre el contratista principal en sus contratos con sus subcontratistas deberá tener el mismo clausulado, ¿no? Lo que nosotros llamamos eventualmente cláusulas de espejo o contratos de espejos, para que la responsabilidad al final vaya quedando en cabeza del último en la pirámide. Entonces, este que está acá, comienza haciendo su contribución al FIC por sus trabajadores, sigue el siguiente por sus trabajadores, sigue el otro por sus trabajadores, sigue el otro por sus trabajadores. En la medida que los de la base de la pirámide vayan dejando de hacer, la responsabilidad va subiendo. Entonces es por eso que la responsabilidad para el propietario de la obra en algún momento determinado va a ser superior a la de todos los anteriores, porque el último en la pirámide responderá ante una eventual fiscalización por sus trabajadores y por lo que tenga abajo, que ya no tiene nada, porque está en la base de la obra. Pero el propietario de la obra que está al final, la responsabilidad recaerá sobre todos los que estuvieron abajo en la pirámide. Entonces, por eso aquí puse el danger, por eso aquí puse el peligro, porque eso es sumamente importante que esté claro y que esté identificado dentro de las figuras contractuales que ustedes tengan hoy. ¿Bien? Entonces, hablemos de la responsabilidad del FIC, que era lo que les estaba hablando acá, sobre los propietarios, para cerrar este ciclo de propietarios y dejarlos asustados.
Es posible precisar, esto es un concepto del 2015 que está aquí dentro del material que ustedes van a recibir. El concepto es este, ahí está para que ustedes lo lean completo, pero me interesa nada más mencionarle acá esta primera parte. Para la liquidación del FIC y el cobro de este, el SENA no aplica la figura de la solidaridad, sino que llega hasta el dueño de la obra en virtud del principio de responsabilidad. Entonces, todo lo que yo le acabo de mencionar aquí de la figura de la pirámide que llega hasta el propietario de la obra, no llega por solidaridad. ¿Qué es solidaridad? Porque cuando estamos en derecho laboral hay una figura que se llama la solidaridad patronal. Entonces, el contratante es solidario con los empleados de su contratista y debe verificar por el cumplimiento de las obligaciones de esto. Entonces, ese principio de la solidaridad no existe frente al FIC. Por eso que hablamos de la responsabilidad, el principio de la responsabilidad. Entonces, ¿cómo cubrimos nosotros el principio de la responsabilidad? De la misma manera que se cubre el principio de la solidaridad, y es con contratos estructuralmente bien organizados y sobre todo con la supervisión y vigilancia de que no se liquide un contrato si mi contratista o quien esté debajo de mí en esa pirámide que ya les hice haya liquidado su contribución al FIC. Bien, entonces, por favor, se leen el concepto antes de salir a pedir dulce, el 6306, por lo menos ese hoy, el resto lo pueden hacer mañana, porque esta parte de la solidaridad, la diferencia entre un principio de responsabilidad y un principio de solidaridad es sumamente importante y le va a entregar a ustedes algunas herramientas técnicas para desvirtuar algún caso de responsabilidad de alguno de sus clientes. Entonces, ese concepto, por favor, de obligatoria lectura el día de hoy antes de salir a pedir dulce. Entonces, para concluir todo lo que les dije hasta acá por si los enredé, la pirámide que les acabo de mencionar, en la cual en principio está el dueño de la obra y en el último en la voz está el último subcontratista de la obra, esa responsabilidad de liquidar el FIC va a llegar al dueño de la obra si y solo si quienes estuvieron debajo de él no cumplieron con su obligación de contribuir. Bien. Entonces, como les dije, que siempre que tenemos una base, lo que le sigue a la base es una tarifa para determinar un valor. Entonces, en obra civil tenemos dos tipos de contratos, principalmente. Ahorita vemos qué pasa con las otras figuras. Un contrato a todo costo, o contrato allá en mano, o un contrato en el que yo me desentiendo, yo como dueño de la obra me desentiendo de todo, lo único que me interesa es pagarte un valor para que me ejecutes o me entregues lo que yo quiero que me hagas. Se llama todo costo y un contrato de mano de obra, en la cual yo, como dueño de la obra, me encargo de comprar el material, de hacer lo que tenga que hacer, pero necesito que tú únicamente te dediques a hacer lo que tengas que hacer o lo que sabes hacer. Entonces, por ejemplo, si es un trabajo bienvenida Cristina, si es un trabajo de carpintería, por colocar un ejemplo dentro de una obra, entonces yo te compro la madera para que tú me hagas todo lo que me tengas que hacer y únicamente vas a colocar tu conocimiento o tu mano de obra. Lo mismo pasa con obra civil. Entonces, si voy a construir mi casa, yo me encargo de colocarte el cemento, las varillas, el bloque. Yo lo único que necesito es que tú ejecutes la obra. Eso sería la mano de obra. Entonces, ¿cuál es la tarifa para contribuir al FIC en la primera modalidad de contrato? Es decir, en los contratos a todos costos es el 0.25% de esa base. Y que la base ya dijimos cuál es, ¿no? Que la depuramos con las indemnizaciones, con los impuestos, con el valor del lote y llegamos a una base. Y eso es lo que hacemos, que lo multiplicamos por el 0.25% y ya vamos ahorita a mirar la periodicidad, que era lo que nos preguntaba Bateman hace un ratito por acá por el chat. Entonces, el 0.25 para contratos de obra a todo costo y el 1% a los contratos de mano de obra. Entonces, acá simplemente multiplicaríamos, ni siquiera lo voy a poner así el cálculo, por eso aquí está este rate tranquilo, el valor de lo que determinemos como base por el porcentaje y determinamos el 1%. Entonces, importante acá determinar la modalidad contractual. ¿Y cómo se determina la modalidad contractual? En el contrato. ¿Qué, Carlos? ¿Puede existir un contrato verbal? Sí, puede existir un contrato verbal, pero realmente nosotros como contadores o como abogados lo que debemos recomendar es que todo quede por escrito. Entonces, en ese contrato que va a quedar por escrito queda la modalidad de contratación. Y ahí se identifica, pues ese contrato es el que nos va a permitir a nosotros determinar el porcentaje sobre el cual voy a contribuir. ¿Por qué hay un porcentaje inferior al otro o por qué hay un porcentaje superior al otro? Sencillo, por la rentabilidad. En un contrato a todo costo, pues dentro de ese contrato a todo costo que vale 100 millones de pesos, porque realmente aquí pudo haber costado 100 millones de pesos o 1.000 millones de pesos, dentro de ese valor hay compra de cemento, hay compra de materiales, hay pago de mano de obra, es decir,
no todo eso corresponde a lo que se supone ser una utilidad del contratista. Entonces, es por eso que este porcentaje es inferior, es el 0.25%. Pero en este contrato, que es de mano de obra, en su gran mayoría se va a convertir en un porcentaje, en una utilidad para el contratista, porque no va a tener que comprar ni cemento, ni varilla, ni bloque, simplemente va a ejecutar. Entonces, es por esa razón que un porcentaje es inferior y que otro porcentaje es mayor, dependiendo de la modalidad de contratación. Bien, entonces, ¿qué pasa con el FIC en los consorcios y en las uniones temporales? Esto es sumamente sencillo, esto que acabamos de ver es sumamente sencillo, esto es carpintería, una base por una tarifa, eso es sencillo, bien. Entonces, ¿qué pasa con el FIC en los consorcios y en las uniones temporales? Entonces, recordemos que la figura de los consorcios y las uniones temporales, estoy yo peleando con este micrófono, ellos no son una persona jurídica, ellos no son una persona jurídica, y que nacen de la unión de dos o más personas naturales jurídicas para realizar determinada actividad, y que la diferencia entre un consorcio y una unión temporal es el grado de solidaridad que existe sobre los riesgos, que en los consorcios la responsabilidad es compartida y en las uniones temporales depende de la proporción de la participación en las mismas. Entonces, todo eso para decirles que frente al FIC, la responsabilidad de contribución recae sobre los miembros del consorcio o sobre los miembros de la unión temporal. Pero ¿quién puede hacer la contribución del FIC? Pues el consorcio puede hacer su afiliación al FIC y liquidar la contribución del FIC y trasladar a través de una certificación, un caso muy similar a lo que pasa con industria y comercio, la versión industria y comercio hoy, que los consorcios y las uniones temporales en algunas ciudades, de acuerdo con el estatuto tributario, el acuerdo de estatuto tributario de determinada ciudad, el consorcio declara la industria y comercio, pero se lo traslada, ese pago lo traslada a sus consorciados, a sus unidos temporalmente. Entonces, lo mismo sucede con el FIC. Entonces, en el FIC, yo como miembro consorciado, como miembro de la unión temporal, puedo liquidar mi contribución al FIC y pagarla directamente. O puede hacerse en cabeza del consorcio o de la unión temporal. Y ambas figuras las permite tanto el sistema como la norma. Porque ¿qué importa? ¿Qué importa que al final del ejercicio o al final de la obra, o lo que importa es que la obra haya pagado la contribución al FIC? Claro que es importante quién la hizo, porque incluso en fiscalización de consorcios y uniones temporales no se fiscaliza al consorcio o a la unión temporal. A eso se les requiere información que va a servir como base para la fiscalización. Es decir, el consorcio va a certificar el valor de los contratos, la participación de sus consorciados, va a decir la cantidad de trabajadores, va a decir todo eso, va a decir el consorcio. Pero la fiscalización propiamente dicha se va a hacer sobre los miembros del consorcio o sobre los miembros de la unión temporal. Entonces, por eso, si usted pertenece a un consorcio, a una unión temporal, no se fresquee y asegúrese de que si lo está haciendo el consorcio, esté haciendo la liquidación de la contribución, primero que la esté haciendo y después que la esté haciendo correctamente. Porque si no, la fiscalización no va a recaer sobre el consorcio, porque no es una persona jurídica a la cual se le va a sancionar por este tipo de situaciones. Que la palabra sanción no cabe, y ahorita vamos a ver por qué no cabe la palabra sanción, sino que se va a hacer sobre los consorciados o sobre los unidos temporalmente. Y que los sistemas que tienen ellos, es decir, el consorcio o las personas jurídicas que lo conforman, para hacer la liquidación del FIC son los dos que ya vimos anteriormente. Es decir, que todo aquello se mantiene, lo único que vamos a tener en cuenta acá es en cabeza de quién se va a hacer la contribución. Entonces tengan en cuenta la similitud que les acabo de hacer con industria y comercio. Bien. Carlos, ¿qué pasa con los interventores o con los arquitectos que diseñan el proyecto en el FIC? Porque ese arquitecto que diseñó el FIC, él es comprometido con la obra y a él le gusta ir allá a ver la obra para ver si están haciendo el diseño tal cual como él le estipuló, y que además lleva a su arquitecto residente para que vaya a ver la obra. Entonces, ¿qué pasa con esto? La norma claramente estableció que estos no son responsables ni los interventores, ni los arquitectos, ni los proyectistas, ni los interventores que dirigen técnicamente o asesoren o controlen la ejecución simplemente material de la obra, porque ¿quién lo va a hacer? Quien lo esté construyendo o quien lo esté erigiendo, van a ser ellos. Entonces, ni interventoría que está en obra, ni los arquitectos que pueden ir a visitar la obra de manera ocasional o de manera fija, de acuerdo a lo que hayan pactado en su contrato, van a ser contribuyentes del FIC, porque ellos simplemente están haciendo unas actividades que se pueden catalogar como administrativas dentro de la ejecución de la obra. Administrativas porque no requieren operación, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa que tengamos en cuenta acá sobre lo que yo he resaltado? Que controlen
la ejecución material de la obra. Entonces, no son responsables quienes controlen la ejecución de material de la obra. ¿Por qué lo resalté yo? Porque esta figura que se llama la administración delegada, que es común dentro de los contratos de construcción, dentro de las figuras que se manejan para el contrato de construcción, cabe dentro de dentro del control de la ejecución material de la obra. A ver, ¿qué es la administración delegada? La administración delegada es una figura jurídica que realmente es un contrato de mandato. En un contrato de mandato está el dueño de la obra, que es el que manda, es el mandante, es el que da la orden, y está el contratista, que es el mandatario, el que hace el mandado, el que cumple el deseo del mandante. Entonces, en esos casos de la administración delegada, el propietario de la obra es el responsable de la contribución al FIC. ¿Por qué? Porque la administración delegada es la ejecución material de la obra y la norma excluyó o no convirtió en responsable a quienes ejecuten o controlen la ejecución material de la obra. Entonces, ojo con eso. Cuando tengan un contrato de administración delegada, el responsable del FIC frente a la administración delegada, indistintamente de la pirámide que ahorita les dibujé en los dos otros tipos de contratos, va a ser el propietario de la obra. Entonces, el propietario de la obra puede ser una IPS, un colegio, una comercializadora de carne, una vendedora de frutas, lo que sea va a ser el propietario de obra, pero si tiene un contrato de administración delegada, él es el responsable de la contribución al FIC. Entonces, ojo con eso. Porque si usted es un contratista y usted no pagó la contribución del FIC y tuvo un contrato de administración delegada y lo visita fiscalización, usted con ese contrato de administración delegada puede refutar cualquier responsabilidad en esa fiscalización, porque el responsable final sería el administrador de la obra o el propietario de la obra, perdón. Hay figuras en las cuales el propietario de la obra, y es lo que nosotros hacemos, digamos que en la oficina cuando asesoramos al propietario de la obra, en el contrato de administración queda claro que la responsabilidad está a cargo del contratista. Entonces, si bien la norma en un momento determinado lo dijo, porque así quedó redactada la norma, nosotros trasladamos a través de nuestro contrato de administración delegada para proteger al propietario esa responsabilidad de la administración al contratista. ¿Bien? Pero me interesa que les quede claro que en la administración de la obra delegada, el propietario de esa obra es el responsable del FIC. Y ahorita más adelante, cuando estemos en la página del SENA, se van a dar cuenta de eso. Bien. Entonces, ¿qué empresas son sujetos como para pasar a una etapa aquí de fiscalización? Vamos bien de tiempo. ¿Qué empresas son sujetos de fiscalización? Habiendo dejado claro que cualquier empresa, no necesariamente, que lo dijimos al principio, que se dedique habitualmente al sector construcción va a ser objeto de fiscalización, sino que cualquier otra que eventualmente lo haya hecho, y acabamos de ver que los propietarios de la obra también. Entonces vamos a encontrar tres tipos de empresas dentro de la fiscalización: las evasoras, las elusoras, las elusoras y las morosas. Entonces las evasoras son las que definitivamente no contribuyen, nunca han liquidado, no hacen nada para hacerlo, evitan al máximo hacerlo y siempre están de escurridiza y no lo hacen. Están las elusoras, que son las que lo hacen, es decir, hacen la contribución, pero utilizan estrategias como disminuir la cantidad de trabajadores, como disminuir el valor de la obra para hacer la contribución. Y están las morosas, que son las que lo hacen de manera correcta, habitualmente, pero por un periodo de tiempo de una obra dejan de hacerlo. Bien, entonces eso es importante porque de esa manera nos van a identificar ustedes en el inicio del proceso de fiscalización. Entonces les van a decir, ¿es evasor, es elusor o es moroso? Y de acuerdo a eso, existirá la solicitud puntual de información. Entonces, sobre el proceso de fiscalización. Lo primero es que no hay un vencimiento de la capacidad de fiscalización. Carlos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que si bien nos vamos a dar cuenta, hay una prescripción cada 5 años de la responsabilidad del pago, igual que en impuestos. El proceso de fiscalización no tiene un vencimiento de la norma. Es decir, que si bien yo realicé un proyecto hace 10 años, el SENA bien podría revisarlo. En la práctica eso no se da, porque ¿para qué va a revisar el SENA un contrato hace 10 años si no va a tener ninguna capacidad de recaudo sobre eso? Eso en la práctica no se da, pero es importante, pues, corresponde mencionarles a ustedes que no hay un vencimiento en la capacidad de fiscalización. Es decir, que si a un fiscalizador se le da por revisar
un contrato que terminó su ejecución hace 6 años, bien podrá hacerlo y usted no podrá argumentar ningún tipo de vencimiento, ningún tipo de caducidad, ningún tipo de prescripción, porque no prescribe esa capacidad de fiscalización. Ya había mencionado que está a cargo del SENA y les dije cómo se está haciendo más robusto ese departamento de fiscalización del SENA y que puede solicitar cualquier tipo de información o documento. Entonces a usted le pueden solicitar, como vamos a verlo aquí de rapidez, en la herramienta que les vamos a entregar, le pueden solicitar desde el certificado de representante legal, desde la copia del RUT, desde información financiera, que es balances, copias de declaraciones de renta, que es fiscal, auxiliar contable, que viene de la contabilidad, el auxiliar detallado por terceros, la certificación del número de trabajadores, ojo, la certificación del número de trabajadores mes a mes, firmada por el contador. Entonces aquí a usted le dirán, por favor, dé fe de la cantidad de trabajadores que estuvieron vinculados a una hora. Entonces normalmente usted, el de recursos humanos, le dice, mira, yo creo que estos fueron los que estuvieron vinculados, pero es a usted a quien le corresponde certificar eso y usted está dando fe de esa situación. La relación de consorcio, uniones temporales a los cuales ha participado. Entonces, si usted le dice que participó en el consorcio A, él puede ir al consorcio A a decirle que le diga o que le certifique cuál es el valor, cuál es su participación y todo lo demás. Ejecución presupuestal, si están en empresas públicas, ya también piden presupuestos de obras en empresas privadas, y un acta de rendición de cuentas que también es para empresas del sector público. Entonces, se pueden dar cuenta que en un proceso de fiscalización le pueden pedir información, le pueden solicitar información tanto de recursos humanos como fiscal de impuestos, como de contabilidad de anexos y cualquier otra información que el funcionario considere pertinente que le va a servir para determinar o cuantificar su monto de contribución al FIC. Después de que el funcionario hace su proceso de fiscalización y recibió el balance y recibió las nóminas y usted le certificó a los trabajadores y tiene la declaración de renta y tiene auxiliares de contabilidad, la 26, la 25, la 51, la 61, la 72, como usted lo haya registrado, es lo que genera es un formato de liquidación que se conoce como el GRF-F003. Y ahí le va a decir a usted, le va a decir a usted, mira, esto es lo que tú dejaste de pagar y por favor contribúyelo. Necesariamente o lógicamente, usted podrá refutar esa liquidación porque el SENA no es un organismo judicial, sino administrativo. Entonces, sobre sus actuaciones proceden recursos. Entonces, usted podrá, en primera instancia, que es lo que normalmente sucede, en primera instancia, usted con el mismo funcionario que está haciendo la revisión, podrá hacerle lo que en derecho se conoce como la reconsideración y decirle, mira, yo considero que te has equivocado porque has incluido este personal que claramente está identificado en esta otra obra o que claramente es una obra que ya se finalizó o incluiste a un personal que tenemos en un proceso jurídico que en algún momento sí estuvo relacionado a esa obra, pero ya está en su casa porque está incapacitado y estamos esperando la evaluación de la administradora de riesgo de la EPS, que son los casos que vemos habitualmente. Por favor, exclúyelo, que aquí está la certificación, que él no está en la obra porque está incapacitado. Entonces, sí se puede refutar cualquier formato de liquidación que haya entregado, porque al final ese es el documento que emite el funcionario de fiscalización, es su liquidación. Carlos, pero es que yo hago mis cosas correctas y yo no llego hasta allá. Hace sus cosas correctas, usted guarde su liquidación del FIC y vaya habitualmente o eventualmente solicitando los paz y salvo, que ahorita le voy a mostrar por dónde lo solicita. Para cuando lleguen las visitas, pues usted le dice, mira, yo soy una persona que liquidé aquí, aquí tengo el paz y salvo y este es mi soporte sobre lo cual liquidé mi contribución al FIC. Bien, entonces, ¿qué pasa con el proceso de cobro? Si bien les dije hace un ratico, y aquí es donde se convierte el problema, si bien les dije hace un ratico que en el proceso de fiscalización no hay un plazo, es decir, le pueden revisar lo que él quiera, para el proceso de cobro sí. Y el proceso de cobro es el 817 del Estatuto Tributario, que son los 5 años. Ya esos 5 años en el Estatuto Tributario habla a partir de la presentación de la declaración o de los otros casos o eventos que sucedan, pero acá no hay una declaración. Es decir, en el FIC no hay una declaración, ya se los dije hace un rato. Acá lo que hay es una liquidación. Por eso, en el FIC no hay sanción. Es decir, acá no hablamos de sanción por extemporaneidad, sanción por corrección, sanción por corrección aritmética. Aquí no hay ese tipo de sanciones. Lo que hay acá son intereses moratorios. Entonces, el SENA o el organismo de fiscalización del SENA o el funcionario de fiscalización del SENA tiene hasta 5 años para solicitarme a mí la acción de cobro. Es decir, únicamente tiene 5 años para cobrarme. Pero 5 años, Carlos, ¿a partir de cuándo? A partir de la terminación de la obra en asunto. Entonces, ¿qué papel o qué documento juega un papel importante acá?
el acta de liquidación de las obras. Y si ustedes revisan a su cliente contratista o a su cliente contratante o a su cliente de lo que quieran, se van a dar cuenta que tienen 1000 contratos firmados, pero dentro de esos contratos no hay actas de liquidación de obras. Entonces, ¿cómo demuestra usted la terminación de una obra? Ah, sí, Carlos, yo puedo demostrarlo a través de que yo desvinculé de la seguridad social de los trabajadores. Sí, es posible. Pero si usted ese trabajador lo pasó para otra obra, no va a existir la desvinculación de ese trabajador. Entonces, lo que tiene que hacer es guardar en cada uno de los contratos, en cada una de las carpetas de sus contratos, el acta de liquidación de obras. Esa acta de liquidación de obras no les va a servir a ustedes solo para el FIC, les va a servir para eventuales procesos jurídicos de cualquier naturaleza. Esa acta de liquidación de obras nos ha salvado a nosotros, nos ha ayudado a salvar a nuestros clientes de muchas situaciones, de situaciones laborales, de situaciones civiles, de situaciones comerciales y obviamente sobre temas relacionados con el FIC. Entonces, lo que les decía hace un momento, no realizar el pago de manera oportuna, aquí no estoy hablando de declaración porque no hay declaración, sino pago, el empresario pagará por el tiempo que no canceló los intereses de mora mensuales a la tasa máxima autorizada por la... Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Por favor, me confirman si me escuchan y me ven. Se acaba de ir el internet. Perfecto. Se acaba de ir el internet hace nada, pero volvió enseguida, entonces ya estoy aquí nuevamente con ustedes. Bien. Perfecto. Ok, entonces estábamos por acá, estábamos por aquí, vamos muy bien hasta que el señor internet decidió irse. Entonces esto lo minimizamos y esto lo colocamos acá. Perfecto. Entonces, les decía, creo que les decía que acá no hablamos de declaración, aquí hablamos de pagos. Y como no hay declaración, asimílenlo a el 2593 en el simple. No es una declaración, por eso no recae sobre él ninguna sanción, ni ningún tipo de sanción por extemporaneidad, ni por ningún tipo de sanción. Lo que hay son intereses moratorios. Entonces, a ustedes cuando les llega fiscalización, que usted estuvo omiso, o usted eludió y determina que liquidó de manera incorrecta, lo único que va a tener que pagar, lo único, digo yo, porque nada más hay un solo concepto, va a ser intereses de mora sobre la tasa de usura, sobre ese tiempo que dejó de contribuir al FIC. Entonces no hay sanción por extemporaneidad, repito, no hay sanción de corrección, no hay sanción de ningún tipo. Lo único que siempre va a pagar son los intereses de mora a la tasa de usura por el tiempo que dejó de pagarlo. Entonces, si usted tuvo una obra en el 2015, estamos en el 2020, pues por esa obra, si le hacen una fiscalización hoy, tendrá que pagar los 5 años de mora que tiene por el FIC. Les decía que eventualmente, al principio les decía que el sistema que más utiliza fiscalización es el del valor de la obra, que es la liquidación presuntiva, porque si hace 5 años va a quedar complicado encontrar si los trabajadores estuvieron vinculados a la obra, si hay documentación y demás. Por eso ellos por lo general siempre usan, por lo general, a menos que usted demuestre que sí puede demostrar los trabajadores que estuvieron vinculados a la obra, por lo general utilizan la liquidación presuntiva. Por eso lo decía con base en eso. Bien, entonces, Bateman hace un rato me preguntaba por la periodicidad del pago. Entonces, la periodicidad del pago va a depender del sistema de liquidación del FIC. Entonces, si estamos frente a la liquidación del número de trabajadores, tenemos los 5 días de cada mes, del mes siguiente, los primeros 5 días de cada mes, para hacer la liquidación del FIC. Entonces, si usted tiene una obra en ejecución, usted tiene hasta el 5 de noviembre para hacer la contribución del FIC. Si lo hace posterior a esa fecha, va a tener que comenzar a pagar intereses de mora. ¿Bien? En el otro sistema de liquidación, que es la liquidación presuntiva, o por el monto del valor del contrato, lo tendrá que hacer en el mes inmediatamente siguiente a la finalización de la obra. Carlos. ¿Y por qué aquí es importante la finalización de la obra? Porque solamente al final de la obra usted conoce el valor total del contrato o la ejecución contractual. Porque usted pudo haber firmado un contrato por 1.000 millones, pero pudo haber ejecutado menos de ese contrato. O pudo haber excedido y realizado otro CIS para incrementar el valor del contrato. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace el proceso de pago? A ustedes les va a quedar esta presentación aquí y aquí les va a decir cómo tienen que hacer el paso a paso para la fiscalización, perdón, para el proceso. Pero me interesa
me interesa mejor mostrarle esto para que les quede esta página, que es la página del sena.edu.co.empresarios, páginas, pagos, certificaciones. Entonces, aquí en esta página puede hacer todo lo que esté relacionado con el FIC. Aquí les dicen les da unas indicaciones de que el FIC, les habla de la normatividad que hemos estado hablando hoy, les dice todo eso. Aquí les dice quiénes deben pagar el FIC, casas, edificios, obras de riesgo. Aquí les dice quién es responsable del FIC. Y esto es importante que lo revisen, porque bueno, aquí tienen varias de las informaciones que les he dado hasta este momento. Digamos que acá están resumidas, pero ahí les dejo la página para que ustedes lo revisen. Y quería mostrar, bueno, aquí está lo de los propietarios, contrato de mano de obra, aquí está. Y quería mostrarles estas dos opciones que están acá al final. Entonces, cuando usted vaya a hacer la liquidación del FIC, entra a ir a pagos en línea. Ahí puede realizar el pago por PCE o puede imprimir e ir a bancos. Y cuando usted, que era lo que les recomendaba, cuando usted está haciendo las cosas bien, eventualmente solicite las certificaciones de paz y salvo de estas contribuciones para que las vaya archivando, y yo les recomiendo que las haga por cada carpeta que tenga de obras. Entonces, si usted tiene el contrato coronavirus, en el contrato de coronavirus, asegúrese de tener el paz y salvo el FIC de esa obra para que le quede fácil cuando vaya a hacer la liquidación del FIC. Yo no sé por qué había subrayado por acá que quería mostrarle cuando llegara acá, pero no recuerdo qué era. Listo, pero ya todo está dicho acá. Entonces ahí les queda el enlace. Además de esto que está acá, y esto, que es la generación de los certificados, es importante que tengan presente que no solamente tengan la liquidación, el paz y salvo del FIC o el recibo de pago y el paz y salvo, sino que a esos dos documentos, que es el pago y que es el paz y salvo, anexen para su carpeta los papeles de trabajo que usaron para hacer la liquidación del FIC, porque les va a quedar mucho más fácil en una eventual visita de inspección o de fiscalización, simplemente buscar la carpeta y entregársela al funcionario, que ponerse a identificar por qué un mes o por qué una obra la liquidaron por el valor de contrato, o qué trabajadores estuvieron vinculados a esa obra dentro de un periodo determinado. Así como en impuestos usted se acostumbra a anexar el anexo a las liquidaciones, entonces también para la liquidación del FIC, lo que les recomiendo, porque si no después se va a convertir en un desastre si el contador que estaba salió, si el de recursos humanos salió, identificar cómo en su momento se hizo una liquidación. Y si no logra demostrarlo, entonces usted lo que estaría haciendo es eludiendo el pago de la contribución, y ya sabrá que le van a liquidar los intereses moratorios por la diferencia en el momento de la fiscalización. Entonces, hasta aquí hemos terminado todo lo que está relacionado con el FIC, hemos terminado nuestra capacitación. Sorprendentemente lo hice 15 minutos antes, porque normalmente me demoro más tiempo del que está establecido, lo que quiere decir que no fue muy bien con el tiempo. La capacitación fue gratuita tal cual como se las prometimos, pero si ustedes quieren las memorias de esta capacitación y de cualquier otra capacitación de las que vamos a estar haciendo gratuitas, repito, la capacitación que fue gratuita porque usted estuvo acá, las memorias siempre van a tener un valor irrisorio, insignificante, y más bien un valor significativo de 19.900 pesos. Entonces, todas nuestras capacitaciones que vamos a estar haciendo mensuales del sector construcción a través de Bufete Gris, el acceso va a ser gratuito. Pero si usted quiere tener acceso a las memorias, que es todo el material que hemos visto, les va a costar simplemente 19.900 pesos. Si usted es cliente de Bufete Gris, si usted es cliente de agencia de abogados y contadores, no tiene que pagar nada, porque estas memorias le van a llegar habitualmente, como lo hacemos de manera habitual, de manera gratuita. Esto es para los invitados que estamos teniendo adicionales a nuestros clientes. Entonces, si hay algún comentario, si hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta hoy, les digo que si no la tiene ahora, pero le nace mañana que esté estudiando, le nace el lunes o le nace el martes, bien puede escribirme a mi WhatsApp, o puede escribirnos a @impuestos con botas, aquí dice impuestos con botas, o @bufetegris. Bien, si hay alguna duda, gracias Jonathan a ti por la asistencia, y gracias a ustedes por haber estado acá y haber compartido 1 hora 45 minutos de su tiempo conmigo. Las nuevas capacitaciones van a estar montadas, o vamos a avisarlas en Bufete Gris, en el Instagram de Bufete Gris. Entonces, por favor, síganlo para que estén atentos a las nuevas capacitaciones, y cualquier duda que tengan, les voy a dejar acá mi WhatsApp. Claro que sí. Acá les dejo mi WhatsApp para quienes no lo tengan.
para que por favor me escriban cuando tengan sus dudas, y ustedes saben que por allá algunas veces me demoro un ratito en contestarles, otras veces los atiendo enseguida, dependen de mi estado de ánimo, no mentira, dependen de la ocupación del día. Bien, entonces no siendo más, y nuevamente dándole las gracias por su participación y compañía, que vi que estuvimos todos conectados hasta el final, 25 personas. Carlos, cualquier persona puede elaborar o debe tener un certificado especial que lo acredite. No sé, no entiendo la pregunta, Bima. ¿Cualquier persona puede elaborar la liquidación del FIC? Sí, cualquier persona puede elaborarla. Si a eso te refieres, cualquier persona dentro de la compañía, eventualmente lo hace contabilidad. De pronto liquidar el FIC. Sí, eventualmente lo hace contabilidad, pero tenemos clientes en los cuales nosotros solamente hacemos la revisión, porque acuérdense que hay una parte en fiscalización que uno da fe pública, pero eventualmente la liquidación sale de recursos humanos. Gracias a usted, señora Yorme. Perfecto. Entonces, claro, claro, eso es lo que pasa, Lisette. Y si encuentran alguna inconsistencia, así es. Y te liquidan los intereses moratorios por eso. Entonces ya saben que esa fiscalización que le hacen a Lisette, porque seguramente era una empresa de construcción muy grande, que era la que ellos estaban acostumbrados únicamente a apuntarles, ahora se va a bajar. Ahora van a comenzar a fiscalizar a empresas medianas, seguramente se quedarán esas medianas un tiempo y en un largo plazo se meterán con las pequeñas, pero ya pasaron de las grandes a las medianas. Sí, así es. Ah, no, y para el Pajisalvo que habla Lisette, que solicita el Pajisalvo, solicitan una información que ya ellos tienen. Solicitan la información del pago y la información de las liquidaciones, incluso si ya han fiscalizado. Y se demoran entre, creo que 2 o 3 días para generar el Pajisalvo. Gracias, Peyman, a ustedes por la asistencia. Bueno, no siendo más, gracias por la compañía, gracias por la asistencia y atentos a nuevos capacitaciones en @bufetegris. Gracias a ustedes por su tiempo. Cumplí hoy 2 horas, no me pasé, no abusé de su tiempo. Muchas gracias, que estén bien todos. A pedir dulces. Bendiciones. Saludos a todos. Que estén bien. Gracias, Pedro.